Inicio, hermanos, para continuar con nuestro estudio de Isaías. Hermano Roberto, ¿nos puede dirigir en oración, hermano, por favor? Acompáñenme, vamos a orar para empezar el estudio, hermanos. Adorado, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos las gracias en esta noche, Señor, que nos permites volvernos a reunir para seguir avanzando, Padre, con el estudio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por permitirnos la vida, Señor, la salud de tu bondad, Señor, hacia nosotros y la misericordia y la paciencia que tienes con nosotros, Señor, para irnos formando y poco a poco ir haciendo las personas que tú quieres que seamos, Señor. Te agradecemos este momento, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que nos permitas entender tu mensaje, Padre. Bendice al hermano para que sea instrumento tuyo en la transmisión de tu mensaje, Señor. Y te pedimos por todos los hermanos reunidos, Padre, los que estamos aquí presentes y los que están conectados en línea. Y también te pedimos por todos aquellos que no han podido conectarse, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus caminos. Allana nuestros caminos, Señor, para que te encontremos pronto, Señor. Y siempre podamos tener fe que tú estás con nosotros, Señor. Tú lo prometiste, que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y Padre, saber que tú estás sentado aquí con nosotros también es algo muy, muy bueno, Señor, y de mucha bendición, Padre. Gracias te damos por este momento, Señor, y Padre, que a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Le pedimos todo esto, lo ponemos en tus manos, por medio de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, que este momento sea para glorificar y honrar tu nombre, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. A ver, hermanitos que están en línea, ¿ya se escucha? Porque me parece que por la lluvia la red se está yendo. Sí, se está cortando. Sí, ya se escucha. Ok, pero ya se escucha, ¿verdad? Sí se escucha, pero de repente se queda, o sea, se traba, se queda pausado. Sí, se corta, se traba mucho. Ok. Me avisan en caso de que no se llegue a escuchar algo, hermanos, y me conecto a mi celular mejor. Ok. Vale, pues bueno, hermanos, ya después de unos inconvenientes técnicos, buenas noches a todos. Hemos venido estudiando por más de 3 meses ya el libro de Isaías y hemos platicado de diversas cosas, ¿no? Principalmente de cómo Dios, en su gracia, no solamente perdona, sino que también nos restaura. En los capítulos anteriores nos ha hablado como un padre que no se da por vencido con sus hijos y nos mostró que aún después del fracaso hay consuelo, que aún después de la rebeldía, hermanos, hay promesas y que cuando su pueblo se humilla, Él responde. Pero al llegar a esta nueva sección de Isaías hay algo que necesitamos tener muy claro. Volver a Dios no es el final, hermanos, es solamente el comienzo. Porque no basta con ser restaurados, sino que también necesitamos ser guiados. Y no basta con salir del dolor, sino que necesitamos aprender a caminar en la voluntad de aquel que nos rescató. Y no basta con saber que Dios está cerca, necesitamos entender qué quiere de nosotros ahora. Nos hemos preguntado esto últimamente, hermanos. Ahora que Dios nos ha consolado, ¿cómo quiere que vivamos? Ahora que hemos oído lo que Él tiene para decirnos, ¿qué espera que hagamos con este mensaje? Y ahora que su mano nos levantó y nos restauró, ¿qué dirección es la que quiere que sigamos cada uno de nosotros? Pues bien, hermanos, en estos próximos capítulos vamos a dejar de mirar únicamente hacia lo que Dios ha hecho
para empezar a mirar hacia lo que Él quiere formar en nosotros. Y por eso es tan importante que no solamente escuchemos estos pasajes como algo dirigido a Judá o pensando que es para otro pueblo o como que fue pasado, sino escucharlo como si fuera un mensaje para nosotros mismos. Porque una iglesia que ha recibido misericordia, un pueblo que ha probado perdón y que ahora debe decidir si solamente quiere sentirse mejor o si realmente quiere caminar con Dios. Así que, ¿les parece si damos inicio a este estudio, hermanos, que abarca del capítulo 58 y, si Dios nos lo permite, hasta el capítulo 61? Vamos a dar con Isaías 58, capítulo 58, versículos del 2 al 3. Hermanito Roberto, ¿nos puede apoyar, por favor? Claro que sí, Isaías 58, del 2 al 3 dice: ¿qué me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios? Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Amén. Gracias, hermano. Iniciamos con un pueblo que buscaba a Dios cada día. Hablaba de sus caminos, preguntaba por sus decisiones y decidía deleitarse en estar cerca de Él. Pero todo esto, hermanos, no era real, solamente era superficial. Porque al mismo tiempo que decían buscarlo, vivían a su manera. Y cuando sentían que Dios no respondía, se quejaban. ¿Por qué hemos ayunado y no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y no nos haces caso? E inmediatamente Dios responde con cierta claridad, ¿no? Porque en el día de su ayuno buscaban su conveniencia y oprimen a sus trabajadores. Es decir, ustedes quieren que yo los escuche, pero no están dispuestos a obedecer. El problema no era que no oraran o que no ayunaran, eran que su vida no reflejaba ningún cambio. Seguían actuando con injusticia, con egoísmo, con dureza. Y eso, hermanos, no solamente pasaba en Judá, porque también nosotros podemos caer en esa contradicción. Podemos hablar mucho de Dios, pero vivir lejos de lo que Él quiere. Hacer cosas, si lo quieren ver, espirituales, pero sin permitir que transformen nuestro carácter. Podemos ir a todas las reuniones, podemos cantar con mucha fuerza, podemos ayunar, podemos dar ofrendas, pero si eso no va acompañado de humildad, de compasión, de justicia, de obediencia, no sirve. Porque Dios no se deja impresionar por apariencias. Lo que Él busca es corazones sinceros, no actos públicos. Quiere que lo busquemos no por interés, sino por su amor. No solo cuando necesitamos algo, sino también cuando Él nos llama a cambiar. Por eso estos primeros versículos son esa advertencia, pero una advertencia con amor. No vivan engañados, creyendo que lo exterior puede reemplazar lo interior, porque Dios no responde a nuestras acciones, sino al corazón que se humilla de verdad. Él sigue llamando, pero no a una rutina vacía, sino a una vida nueva, guiada por su justicia y por su verdad. Este pasaje fue escrito para nosotros. ¿Estamos buscando a Dios con sinceridad o solamente cuando nos conviene? ¿Estamos obedeciéndole o queremos ser y hacer lo que a nosotros más nos convenga? Entonces, hermanos, con estas preguntas en mente, ¿cuál es el ayuno que Dios quiere de nosotros? Sam, ¿tú qué crees que sea el ayuno que Dios espera de ti? Pues, el ayuno. ¿No? Dania. ¿Qué es el ayuno? Justamente es la pregunta que queremos ahorita. A ver, hermana Ceci, ¿puede ayudarle a Dania qué es el ayuno? ¿Y qué es el ayuno que Dios espera? ¿Qué es el ayuno?
Pues en la vida cotidiana es no tomar alimentos por tiempos prolongados, es desayunar, tener el estómago vacío. Y en la fe, pues yo creo que estar libre de pecado podría ser ayunar, obedecer. Leer la palabra de Dios. Ok. Pero ayunar va de la mano con abstenerse de algo. Abstenerse. ¿No? O sea, si lo planteamos a la pregunta que ahorita nos hizo Dania, es ayunar es abstenerse de comer aunque tengas hambre. Ya sea por cuestiones médicas, ya sea por otro tipo de situaciones, es básicamente no ingerir ningún tipo de alimento así mueras de hambre, ¿no? Eso es ayunar. A nuestra vida espiritual, digo, o sea, si lo vemos a un modo sencillo, pues Dios no quisiera que no comiéramos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es ese ayuno que sí espera de nosotros? Hermano Roberto. El ayuno es una cuestión voluntaria y es un sacrificio que uno hace para olvidarse uno del cuerpo, para olvidarse uno de la carne y centrarse más en lo espiritual. Okay. En pocas palabras diríamos que cuando uno tiene deseos carnales, por ejemplo de gula o deseos de pues todo lo que satisface tu cuerpo, una forma muy buena para combatirlo es a través del ayuno, para decir que tú estás por encima de tu carne, ¿no? Y que se lo estás ofrendando a Dios. Pero aquí en el contexto del versículo, hermano, es justamente eso, que están ayunando físicamente, y aquí pues lo dice, ¿no? Que ayunan, ¿no? Pero no por las razones correctas. Entonces aquí lo que el Señor pide es que ayunen de verdad, no que hagan la simulación de que están ayunando porque creen que al verlos Dios que está ayunando ya la libraron, ¿no? Okay. Pero realmente lo que ve el Señor son los corazones, es lo que hay en tu corazón en el momento de ayunar. Exactamente. Muchas gracias, hermano Roberto. Hermano Omar, ¿usted cuál cree que sea el ayuno que Dios quiere de nosotros? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que todos por naturaleza somos pecadores y hay muchos pecados que son más recurrentes en cada uno de nosotros, que son diferentes. Si yo soy una persona que soy perezosa, mi ayuno va a ser evitar precisamente ser perezoso ese día. Claro, toda esa abstención, el ayuno se refiere a la abstención del alimento de que amaneces. Pero el ayuno espiritual es abstenerte de todo aquello que tú sabes que te gusta, de todo aquello que tú sabes, de lo que tú padeces, de lo que tú adoleces en pecados. Si yo generalmente en mi vida familiar soy muy enojón, que a cada rato me enojo, mi ayuno va a ser precisamente ese, ofrecerle a Dios que este día voy a ayunar en ese sentido de evitar a toda costa que este día, pero ofrecérselo a Dios. Ese es el ayuno que Dios quiere. Ok. Gracias, hermanito Luis. Usted mismo me puede apoyar en Isaías 58, versículo 6. Sí, cómo no. Dice así la palabra. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Amén. Gracias, hermano. Este versículo nos está ayudando a entender mejor ese ayuno que Dios espera de nosotros, ¿no? Porque Él no espera una entrega fingida ni acciones vacías. Como bien decía nuestro hermano Roberto, Él busca un corazón rendido que vive en obediencia, no solamente que lo simule. El ayuno que Él ha escogido no gira en torno a lo que dejamos de comer,
sino, como bien dijo nuestro hermano Omar, a lo que decidimos soltar. El egoísmo, la injusticia, la indiferencia, tal vez hasta los chismes, las mentiras, porque Él nos llama a desatar cargas, a romper yugos y a ser instrumentos de libertad, no de opresión. Esta misma verdad la vemos reflejada en las palabras en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, que dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, ¿y qué demanda el Señor de ti, sino solo hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios? Eso es lo que le agrada a Dios, que practiquemos justicia, que no pasemos de largo ante el sufrimiento y que nuestra fe nos impulse a actuar con amor y con verdad. El verdadero ayuno es una vida que refleje esa compasión de Cristo, que deja de vivir solamente para sí y que empieza a servir. El ayuno es abstenerse de lo que uno quiere, de lo que uno cree necesitar, para empezar a ver por los demás. En lugar de imponer cargas, ayudar a levantarlas. No se trata de aparentar devoción, sino de manifestarla en acciones reales. Porque cuando lo hacemos así, es cuando Dios realmente se agrada. No por ese acto externo, sino por la obediencia que nace desde dentro de cada uno. Y ahí es donde empieza, hermanos, esa verdadera transformación en nosotros y a través de nosotros en los demás. En ese tiempo, Judá tenía que aprender que la verdadera adoración no se queda en el templo, sino que se extiende al prójimo, al débil, al marginado y a la vida diaria. Pero hoy en día, a nosotros también nos debe de quedar claro esto. La promesa de Dios es clara cuando respondemos así, como nos lo dice el versículo 8 del mismo capítulo 58. Entonces, tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. La promesa de Dios es clara. Cuando hay un auténtico cambio en nuestro corazón y una respuesta práctica en nuestras vidas, cuando dejamos de hacer lo correcto solamente de labios para afuera y comenzamos a vivir en justicia verdadera, todo empieza a transformarse. Esa luz como la aurora no es una emoción momentánea, sino que es una vida que se enciende con un propósito, con dirección y con sanidad. Cuando dejamos atrás el egoísmo y comenzamos a buscar el bien del prójimo, Dios nos guía por caminos de restauración personal, emocional y espiritual, porque Dios no nada más quiere cambiarnos. Lo que Él busca en nosotros, hermanos, es usarnos. Sam, ¿me apoyas con el versículo 12 del capítulo 58, por favor? 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gracias, hermanito. Amén. Dios está buscando hijos e hijas que están dispuestos a remangarse y a levantar lo que está en ruinas. Familias destruidas, principios olvidados, generaciones que han crecido sin dirección, pero también corazones que han sido abandonados en la desesperanza. Dios en su soberanía es quien obra esta restauración, pero nos llama a ser parte activa de su obra, como colaboradores que edifican y que restauran bajo su dirección y poder. Él confía su obra a sus hijos, pero para empezar, ¿qué es esta obra, hermanos? ¿A qué nos referimos cuando decimos su obra? Hermanita Isabel. Pues la obra del Señor es justamente la iglesia que Él quiso establecer aquí para que todos nosotros formemos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y sigamos sus indicaciones, seguir las huellas pues de Jesucristo
y abstenernos de decir palabras ni de hacer obras y faltar respeto a los hermanos, porque todos, absolutamente todos somos hijos de Dios y Dios nos ama. Entonces cuando nosotros faltamos el respeto a una persona, le estamos faltando el respeto también a nuestro Padre Dios. Claro. Muchas gracias, hermanita. Exacto, como bien nos dijo la hermana, su obra es la iglesia de Cristo. Pero ¿qué implica que Él no la confíe a nosotros? Bueno, tenemos que reconstruir los valores que se han perdido, incluso, como bien nos dice nuestra hermana, dentro del pueblo de Dios. Tenemos que buscar la justicia, la verdad, la misericordia. Y todo esto no puede quedarse solamente en un sermón, en una prédica, en una clase. Se debe de vivir en casa, en el trabajo y en la calle. También tenemos que sanar heridas que lleven generaciones abiertas. Muchos tenemos traumas familiares, tenemos odio acumulado, divisiones viejas de nuestra vida pasada, pero Dios nos llama a interceder, a perdonar, a unir y a sanar. Todo eso que parecía perdido puede volver a levantarse cuando hay corazones disponibles para obedecer. Hermanita Janet levantó la mano. Fue por error, hermano, disculpe. No se preocupe, hermana. Otra cosa que nos manda a hacer Dios como parte de su obra es ofrecer dirección, donde muchos lo único que ven es confusión. Hay muchos caminos, y eso lo hemos visto en nuestra vida diaria, pero solamente uno lleva a la vida. Nuestra tarea como iglesia no es entretener, sino es marcar y guiar al camino que es de verdad, para que otros puedan andar y puedan habitar con seguridad. Nosotros que ya lo conocemos, nuestro deber es mostrárselos a los demás. Y otro punto es edificar con visión, no solamente con emoción. Levantar cimientos para otras generaciones, lo que requiere es compromiso. No se trata de vivir para nosotros, sino de construir hoy lo que sostendrá a los que vienen detrás. Porque somos llamados a sanar lo roto a nuestro alrededor, no solamente en lo personal, sino en comunidad. Nos convertimos en testigos vivos del poder restaurador de Dios, en agentes que reconstruyen lo que la sociedad ha derrumbado. Y Dios nos invita a vivir la santidad como un deleite, no como una carga ni como un peso. ¿Ok? Continuemos con el versículo 13 y 14. Hermanito Vicente, ¿nos puede apoyar, por favor? Isaías, ¿qué, mi hermano? Perdón. 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Gracias, hermano. Cuando dejamos de hacer eso que nos place, eso que bien decía nuestro hermano Omar, eso que sabemos que nos duele, ya sea chismes, ya sea pláticas, ya sea ese videojuego, ya sea ese vicio oculto que tenemos, y comenzamos a honrar lo que a Dios le agrada, es algo profundo sucede dentro de nuestras vidas. Porque no solamente es cuestión de dejar de hacer ciertas cosas, sino lo que tenemos que hacer es cambiar el enfoque de nuestro corazón. Ya no vivimos para lo nuestro, sino para lo suyo. Y eso transforma completamente la manera en la que vemos el tiempo, el descanso y la dirección de nuestros días.
Apartamos de lo que es común para vivir lo que es santo. Apartarnos de lo que es común para vivir lo que es santo no es perdernos, es ganar. Porque cuando le damos un lugar, Dios nos da la respuesta. Cuando dejamos de seguir nuestros caminos, Él nos hace caminar en alturas que jamás podríamos alcanzar por propia cuenta. No se trata de reglas, sino de una relación viva. No solamente es cumplir para no fallar, sino que es honrar por lo que amamos. Y cuando aprendemos a vivir así, no solamente descansamos, sino que empezamos a vivir en otro nivel. Porque el que vive agradando a Dios, vive sostenido por esas promesas que son eternas. Venir a la iglesia, venir a un estudio, estudiar la palabra de Dios, lo que hacen en nuestra vida, hermanos, es llenarla completamente. Y perdemos ese deseo y esas ganas de satisfacer, como bien decía nuestro hermano Roberto, nuestro cuerpo. El capítulo 59, versículos del 1 al 2. Hermanita Ceci, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, el versículo 2. Isaías 59, 1 y 2, por favor. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Amén. Gracias, hermano. La distancia que vivimos con Dios no es por falta de su amor, no es por su debilidad en su poder, no es que Él se haya cansado o que se haya vuelto indiferente hacia nosotros. Lo que ha provocado esa separación es nuestro pecado. No es que Dios se aleja, somos nosotros quienes con nuestras decisiones construimos un muro que estorba en nuestra relación con Él. En los días de Judá esa separación pues era evidente, ¿no? Con todo lo que ya hemos estado estudiando en estos últimos meses. Pero también nos puede pasar a nosotros el día de hoy. Podemos tener una Biblia en la mano, podemos asistir a la iglesia e inclusive podemos hablar de Dios a las personas que conocemos. Pero si nuestra vida no está gobernada por el pecado, por el orgullo, por la doble cara o por la indiferencia hacia el prójimo, no podemos decir que estamos caminando cerca de Él. Y eso, hermanos, se nota en cómo tratamos a los demás, en cómo hablamos, en nuestras decisiones diarias. Porque Dios no se limita a lo externo, Él examina el corazón, pero aquí viene la esperanza. Dios, a pesar de todo esto, sigue dispuesto. Su mano, hermanos, no se ha cortado, su oído no se ha cerrado. El pecado puede separarnos, sí, pero el arrepentimiento genuino restaura ese puente, derriba esa muralla que se construyó y nos permite volver a tener esa relación con Él. Si nos humillamos, si buscamos su perdón con una sinceridad completa de nuestro corazón, Él no solamente nos perdona, sino que nos restaura, nos limpia y nos devuelve ante su presencia. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios no se ha movido. Los que tienen que volver somos nosotros. Hermanita Isabel, ¿nos puede ayudar con Isaías 59, versículo 3? Sí, hermano. La palabra de Dios dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Amén. Gracias, hermana. Estos versículos nos muestran que el problema no es el sistema, no son los líderes, no es la sociedad.
es cada persona, es cada individuo. Soy yo, somos nosotros, somos cada uno de los que estamos conectados, sentados, o de los que incluso no pudieron asistir. Las manos que deben trabajar con justicia estaban manchadas de sangre. Los labios que debían hablar verdad estaban llenos de mentira. Ya no eran corrupción ocasional, sino que lo marcan como un patrón de vida. Lo fuerte aquí es que no estamos hablando de un pueblo ateo, no estamos hablando de un pueblo pagano. Se está hablando del pueblo que decidió pertenecer a Dios. Esos que ofrecían sacrificios, que buscaban su favor, pero cuya vida desmentía su fe. Lo que declaraban con la boca no coincidían con lo que vivían. Y eso en la Biblia es hipocresía. Pero Dios no se queda ahí, porque al mostrar esta radiografía, lo hace con el propósito de redirigirnos. Él no busca humillar, sino que quiere despertarnos. Porque mientras más profundo es el diagnóstico, más urgente es la necesidad de restauración. Y esa restauración comienza en el corazón, pero se refleja en nuestra conducta. Por eso este pasaje no solamente es un juicio, sino que es una oportunidad para dejar de aparentar, para dejar de excusar lo que Dios llama pecado y para empezar a vivir una fe que se note en cómo tratamos al prójimo, en cómo hablamos y en cómo usamos nuestras manos, nuestra lengua, pero principalmente nuestra vida. Isaías 59, versículos 9 al 11. La palabra dice: por esto se alojó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en obscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, tarde o temprano lo tenemos que notar. No importa cuánto tratemos de aparentar normalidad, ni cuántas actividades mantengamos en el día. Hay un momento en que esa oscuridad se hace evidente. Porque es como caminar sin rumbo, sin ver claro lo que está frente a nosotros, tropezando con lo mismo una y otra vez. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo, una confusión tan grande que ya ni siquiera podían distinguir entre lo que era justo y lo que no, entre lo que venía de Dios y lo que ellos mismos se habían inventado. Por eso dice, se sentían como ciegos a medianoche, no por falta de luz, sino porque ellos mismos se habían apartado de esa fuente de claridad. Habían perdido la dirección y eso los llevó a un estado de frustración constante. No es casualidad que se describan como gente que gruñe y gime. Esa es la consecuencia de intentar vivir sin Dios, de querer avanzar sin depender de Él, de acostumbrarse a estar lejos, según se repiten frases como Dios está conmigo o yo tengo fe. Cuando el corazón se enfría, se nota. Y cuando se deja de obedecer, lo único que pasa es que tropezamos. Este tipo de vida, aunque todavía se vea activa en la iglesia, lo que realmente ocurre es que está vacía por dentro. Porque cuando llega un punto en el que ya no solamente en el que ya no solo tropezamos, sino que nos cansamos. Ya no solamente nos sentimos perdidos, sino que también nos frustramos. Y aunque intentamos levantar los ojos, ya no vemos nada claro. Esa era la condición en la que se encontraba el pueblo de Judá. Y muchas veces, hermanos, también es la nuestra. Cuando dejamos que el pecado, el ego o la indiferencia nos vayan apagando poco a poco.
Pero lo más duro es cuando llegamos a ese punto donde ya no esperamos nada. Cuando ya no pedimos justicia porque pensamos que ya no va a llegar. Cuando ya no oramos con fe porque creemos que Dios ya no nos escucha. Cuando decimos que confiamos, pero vivimos con miedo. Ahí es donde nos damos cuenta de que no se trata solamente de una lucha externa, sino de algo que pasó adentro. Perdimos el rumbo y con él perdimos el gozo, la claridad y el descanso de que solamente Dios nos puede dar. Pero la buena noticia es que Dios no se queda de brazos cruzados. Cuando su pueblo cae en esta condición, espera que reconozcamos, que despertemos y que deseemos volver. Porque mientras sigamos justificando nuestro andar en tinieblas, no vamos a dejar que Él encienda esa luz. Hermanita Socorrito, ¿puede ayudarnos a una lectura? Me parece que no. Hermano... Si quieres, yo leo. Por favor, hermana, capítulo 59, versículos del 15 al 17. Sí, bueno. ¿Del cuál me dijiste? ¿Del 16? 59, 15 al 17. A 15, ok. Dice la palabra de Dios, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Amén. Gracias, hermana. Dios lo ve todo, y no lo hace con una mirada lejana o indiferente, sino con ojos de un padre. Ve cuando falta la verdad, cuando la justicia está ausente o cuando la maldad parece ganar terreno sin resistencia. Pero lejos de cruzarse de brazos, lo único que ocasiona esto es que le duele. Le duele ver a su pueblo sin rumbo, confundido y esclavizado por decisiones que lo único que causan es separarlos de él. Pero también se duele cuando no hay nadie que se levante, cuando nadie interviene y cuando todos se acostumbran a la oscuridad como si fuera normal. Eso, hermanos, fue lo que vivió el pueblo de Judá. Una ausencia total de liderazgo, de sensibilidad y de voluntad para cambiar. Y entonces Dios mismo toma la iniciativa. Él mismo se levanta. No manda un profeta, no delega un ángel, sino que se viste de justicia como un guerrero que entra al campo de batalla y se envuelve de fidelidad, como quien sabe lo que está por hacer es justo, santo y necesario. Porque donde nadie quiere intervenir, Dios sí lo hace. Donde el pueblo está vencido, Él pelea. Donde parece que esa injusticia reinará por siempre, Él se pone de pie para restaurar lo que el pecado había quebrado. Y este es un mensaje de esperanza enorme para nosotros, porque nos recuerda que aunque estemos en ese punto más oscuro de nuestras vidas, Dios no ha renunciado, sino que intenta intervenir. Su justicia no es una idea bonita, sino que es una fuerza activa, viva y presente. Y su fidelidad no depende de nuestro comportamiento, es parte de su esencia. Por eso cuando todo parece perdido, Él sigue siendo Dios, y cuando nadie más responde, Él actúa. Como nos dice el libro de Salmos en capítulo 33, versículo 5. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Dios no necesita permiso para salvar, pero sí quiere un pueblo dispuesto a ser restaurado, porque no vino a reforzar esa condenación, sino lo que vino fue a ofrecernos un camino de regreso. Y ese camino no lo traza
con palabras vacías, sino con acciones concretas. Él pelea por su pueblo, no para que sigamos igual, sino para que vivamos como hijos suyos. Por eso se viste de justicia y de fidelidad, porque eso es lo que vino a sembrar y también lo que espera ver en nosotros. Isaías capítulo 59, versículos 20 y 21. Hermanita Sofi, ¿nos puede apoyar, por favor? Mi hermanito, la palabra de Dios dice: vendrá el Redentor a Sión, y los que se vuelven de iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y ese será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, hermana. Después de tanto dolor, después de tanta injusticia, Dios no cierra este capítulo con juicio, sino que lo hace con redención. No termina con condena, sino con una promesa. Porque aunque el pecado fue grande, la gracia de Dios es mayor. Y por eso dice que vendrá el Redentor, no alguien simbólico, no una esperanza lejana, sino una persona real, con un propósito eterno. Rescatar a los que se vuelven de su mal camino. No dice a los que no fallaron, sino a los que se arrepienten. Ese es el corazón de Dios, hermanos. Restaurar, no desechar. Este Redentor no viene a imponer, sino que viene a atraer. Y no viene para unos pocos electos, sino para todos los que reconozcan su necesidad de Él. A ese Redentor prometido que no solamente vino, sino que cumplió y que sigue viniendo a los corazones que se rinden, que se cansaron de vivir lejos de Dios. Pero no solamente se habla del Redentor, sino que también de ese pacto eterno, porque Dios promete poner su espíritu en su pueblo y también sus palabras en su boca. No solamente en esa generación, sino en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Una promesa que no se agota en una experiencia personal, sino que se multiplica en todos los que vienen atrás de nosotros. Y eso, hermanos, sigue vigente el día de hoy. A veces nos preguntamos, los que somos padres, si nuestros hijos seguirán firmes, ¿no? Vemos a los jóvenes y nos preguntamos si se van a perder. O tal vez también pensamos si nuestra iglesia se pueda llegar a apagar. Pero con estos versículos Dios nos recuerda que Él no abandona su obra, si nosotros seguimos fieles. Su espíritu va a seguir obrando siempre. Su palabra no se va a apagar. No tenemos que sostenerla con nuestras fuerzas. Él la sostiene con este pacto que Él hizo. Como dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Él declara, lo sostiene. Y si Él ha dicho que su Espíritu estará con nosotros, no hay ningún poder humano, hermanos, que lo pueda impedir. Isaías 60, versículos 1 y 2. Hermanito Ricardo, ¿nos puede apoyar? Bienvenido. Amén, hermanos, buenas noches. Bueno, un poquito tarde, pero llegando, gracias a Dios. Dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Puede también... Sí, hermano. También el 3, hermano, por favor, 3. perdón. Sí. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Gracias, hermano. Amén. Después de el dolor y de la oscuridad que se vio o que se plasmó en el capítulo anterior, aquí Dios nos está diciendo: levántate, resplandece. No como una sugerencia bonita, como un consejo suave,
sino como una orden cargada de propósito. Porque no podemos quedarnos tirados en el suelo, lamentándonos del pasado. Lo que Dios quiere es vernos atrapados, no quiere vernos atrapados en la culpa, ni dormidos en la comodidad. Lo que hace es llamarnos a levantarnos porque su gloria ya está brillando sobre nosotros hoy. Y ojo aquí, hermanos, porque no dice cuando todo mejore, no dice cuando todo esté listo, no dice cuando te sientas bien, dice levántate, porque Él ya hizo brillar su luz. No depende de nuestras fuerzas, lo único que depende es de su presencia. El mismo Dios que prometió redención en el capítulo anterior, ahora enciende una nueva etapa, una vida donde su gloria nos cubre y nos impulsa hacia algo mayor. Pero también nos avisa, la oscuridad cubrirá la tierra. O sea, el mundo seguirá siendo el mundo. No esperemos que todo a nuestro alrededor sea perfecto. La maldad, la confusión, el pecado va a seguir creciendo. Pero sobre nosotros amanecerá el Señor. Porque cuando hay tinieblas, una luz más brillante va a brillar. No estamos llamados a camuflajarnos con el mundo, sino a brillar en medio de él. Así como nos dice Filipenses, capítulo 2, versículos 15, que nos anima a ser luminares en el mundo, Dios nos está diciendo, aunque todo se apague, tú brilla. Aunque todo caiga, tú levántate. Hermano Ricardo. De hecho, hermanito, nuestro Señor Jesucristo nos había dado la gran encomienda, pero también nos dijo, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal. Entonces, efectivamente, hermano, este mundo está totalmente de cabeza. Lo bueno, dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues precisamente ser esa luz, como dijo nuestro Señor, llevar la buena nueva, las buenas nuevas, a todas las personas que algún tiempo estuvimos nosotros ahí también en las tinieblas. Entonces, hermano, es muy importante, como dicen Romanos, cuán preciosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Debemos de ser esa luz, hermanito. Amén. Gracias, hermanos. Amén. El punto no es cuánto va a durar el mundo, no es cuánto va a durar esa oscuridad, sino quién camina con nosotros en medio de ella. Y si Él está con nosotros, esa luz va a ser suficiente no solamente para guiarnos, sino para que otros también lo vean a través de nuestras vidas. Isaías capítulo 60, versículo 5 nos dice: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Cuando Dios pone su luz sobre su pueblo, la reacción no es cualquier cosa, es asombro, es sorpresa, es un reconocimiento profundo de algo poderoso que está sucediendo. Es como salir de la oscuridad y de repente esas veces que todo está oscuro y cuando se enciende la luz, pues como que nos deslumbramos, ¿no? Así será para quienes vean esa transformación que Él está obrando en nosotros. No se trata de un cambio superficial o de un cambio pasajero, sino que es una transformación tan visible y auténtica que lo que debe de hacer es atraer la atención de ese mundo. Personas que antes estaban lejos, que no entendían o que ni siquiera valoraban a Dios ni a su pueblo, ahora se acercarán con respeto y admiración. Será un llamado que no podrán ignorar, será un testimonio vivo de la fidelidad y del poder de Dios. Nuestra vida debe de ser ese testimonio. Debe de ser esa luz que no solamente ilumine nuestro propio camino, sino que atraiga a otros hacia Dios. No porque seamos perfectos, no porque estemos libres de pecado, no porque nosotros seamos santos, sino porque Dios actúa en nosotros, por medio de nosotros, reflejando su gloria y su poder para sanar y para restaurar. Y cuando dejamos que esa luz brille con fuerza,
Permítanme tantito. El impacto no se queda en lo personal. Nuestra transformación lo que debe de hacer es influir en la comunidad, en la iglesia, y se extiende incluso más allá, alcanzando a aquellos que estén lejos. Eso es precisamente el corazón del Evangelio. Ser luz en medio de la oscuridad, para que otros puedan ver y seguir el camino hacia Dios. Isaías 60, versículo 10. Hermanito Sam, ¿nos puedes ayudar? Sí. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti mi misericordia. Amén. Gracias, hermanito. Cuando Dios obra en un pueblo, su restauración no debe de pasar desapercibida. Lo que antes estaba en ruinas, lo que parecía condenado al olvido, se convierte en un lugar de referencia, un ejemplo vivo del poder y de la fidelidad de Dios. Y no solo eso, sino que naciones enteras, incluso las que antes eran indiferentes o hostiles, reconocerán esa transformación y traerán sus recursos y riquezas como muestra de respeto y alianza. Esto no es solamente una promesa de bendición material o de prosperidad, sino que es un reflejo de un cambio profundo en la historia espiritual y social. Cuando vivimos bajo la dirección de Dios, nuestra vida y comunidad se convierten en un faro que atrae bendiciones y que trascienden fronteras, que impactan más allá de lo inmediato y de lo visible. Pero la invitación aquí va más allá. Nos llama a evaluar cómo estamos viviendo como iglesia. ¿Somos un pueblo que atrae la bendición de Dios porque reflejamos su justicia? ¿Porque reflejamos su fe? ¿Porque reflejamos esa entrega que vive? ¿Ofrecemos a otros un lugar donde puedan encontrar esperanza? ¿Donde puedan ver provisión? ¿Donde puedan encontrar esa dirección que necesitan? Porque Dios no solamente bendice para nuestro beneficio, sino para que se cumpla un mayor propósito, que su luz y justicia alcancen a todas las naciones. Por eso, hermanos, nuestra responsabilidad como iglesia es muy clara. Debemos estar listos para recibir esas bendiciones, administrarlas con sabiduría, pero sobre todo compartirlas con gratitud. Así nos convertimos en instrumentos fieles para extender el reino de Dios y mostrar su gloria en todo lugar. El versículo 18 del capítulo 60 nos dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Para Judá, después de haber vivido el exilio y la destrucción, esa promesa significaba mucho más que levantar simples muros físicos. Era el renacer espiritual que aseguraba que la bendición y la provisión divina no iba a tener fin y no iba a verse interrumpida. Era la seguridad de que Dios protegería y sustentaría a su pueblo con fidelidad inquebrantable. Esas puertas abiertas nos invitan, hermanos, a reflexionar sobre cómo Dios quiere que sea su pueblo. No se trata de muros cerrados, no se trata de exclusiones, sino de un lugar de protección, pero también de bienvenida constante. Un espacio donde la gracia de Dios fluye libremente y donde todos, sin importar su historia o pasado, puedan encontrar refugio y restauración. El Salmo 118, versículo 19, nos recuerda ese espíritu abierto y acogedor. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré al Señor. Como iglesia, debemos vivir como una comunidad que no solamente abre puertas, sino que también invita a otros a entrar y a experimentar esa justicia y ese amor de Dios. No podemos levantar barreras que alejen a quienes buscan a Dios,
sino tenemos que ser instrumentos que facilitan su gracia y su amor. Somos llamados a reflejar ese corazón generoso e inclusivo que Dios tiene para con todos. Porque cuando vivimos así, como una comunidad acogedora, nos convertimos en ese faro que atrae a otros hacia la verdad, hacia el amor de Dios, mostrando que su bendición y su presencia no conoce límites. Hermanito Ricardo tenía un comentario. Sí, hermano, gracias. Hablando de este versículo que dice yo, la puerta es la alabanza, hermano, se me vino a mente cuando dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 10:9, que dice en palabras de Él: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gracias, hermanito. ¿Nos puede apoyar aprovechando, dando lectura al versículo 21 y 22, por favor? Sí, claro que sí. De 60. Isaías 60. ¿El versículo está, perdón? 21 y 22. 21 y 22, sí. Dice la palabra de Dios: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Amén. Estos versículos nos muestran esa culminación de la restauración del pueblo de Dios. La justicia se convierte en su sello permanente y su garantía para vivir en esa tierra prometida. La justicia, hermanos, no será algo pasajero, no será algo circunstancial, sino que es la esencia del pueblo que Dios ha transformado. Para Judá, estas palabras eran más que un consuelo, ¿no? Era esa seguridad de que ya no iban a vivir en decadencia, su posición sería estable, su herencia iba a ser firme y duradera como ese césped que renace y que nunca desaparece. Esta justicia perdurable habla de un pueblo que no solamente recupera territorio, sino que vive en santidad, en integridad y en verdad. No es un privilegio basado en mérito humano, sino en la fidelidad y en el pacto de Dios con ellos. Y para nosotros, esta verdad es un llamado a mantenernos firmes en esa justicia de Dios, reflejando ese cambio interior que Dios ha hecho en nuestros corazones. Somos llamados a ser esa comunidad que no solamente recibe bendición, sino que la manifiesta, siendo esa luz constante y viva en medio del mundo. La imagen del césped nos recuerda que la justicia y la vida que Dios nos da son dinámicas, son crecientes y son visibles. Y como iglesia debemos reflejar que esto permanece, que renace día a día y que asegura nuestra herencia espiritual en Cristo. Hermanos, estos capítulos son un llamado claro, pero sobre todo urgente, porque Dios no quiere acciones externas ni prácticas vacías. Lo que quiere es un pueblo transformado desde el corazón. Nos invita a dejar atrás todo lo superficial y a comprometernos con esa justicia real, con esa justicia vívida, que libera, que restaura, pero principalmente, hermanos, que refleja su carácter en nuestro diario vivir. Nos recuerda que el verdadero ayuno no es solamente abstenernos de cosas, sino romper esas cadenas. Es cuidar al necesitado y caminar con integridad. Que nuestra luz no solamente sea para nosotros, sino para que otros vean el camino de regreso a Dios. Que nuestra adoración no solamente sean palabras huecas, permítanme, es que se desconectó. Bueno, ni modo. Que no solamente sean palabras huecas, sino una vida plena en comunión con Él. Dios nos promete abundancia, sanidad y restauración,
pero también nos llama a ser colaboradores en su obra, edificando con visión y compromiso para que a las generaciones futuras conozcan su fidelidad. Nos llama a vivir en santidad y humildad, recordándonos que su presencia habita en los corazones quebrantados. Este mensaje es para Judá, pero también para nosotros hoy. No tenemos que permitir que las distracciones, que el orgullo, o peor aún, que esa tibieza nos aleje de esa vida abundante que Dios nos ofrece. Tenemos que abrir nuestros corazones para recibir su luz, su justicia y su amor, y tenemos que permitir que Él nos use como instrumentos de bendición y transformación en el mundo. Nuestra iglesia debe de ser ese pueblo que no solamente conoce la promesa, sino que la vive y la irradia, para que en nosotros se refleje el poder restaurador de ese Dios vivo. Hasta aquí el estudio, hermanitos. Nuestros hermanos conectados pues, se desconectaron lamentablemente porque se perdió la llamada, desconozco por qué. Pero no sé si alguien más tenga comentarios, quejas, dudas, sugerencias. Pues, hermano, bueno, antes que nada agradecerle a Dios y agradecer a usted, hermano, por su empeño de este tema, de este profeta muy importante. Y pues nada más nos queda, la reflexión, hermano, de que es la invitación que Dios nos hace a todos nosotros como su pueblo, primeramente, de tener esa visión, esa convicción de buena voluntad y de corazón, predicar la buena nueva, hermano. Tenemos esa gran, por eso le llaman en la epígrafe o en los títulos que viene en la Biblia, la gran comisión. Por encima de cualquier otra cosa está anunciar la buena nueva. Y no solamente anunciarlo, es muy importante el conocimiento que está en la palabra, pero como bien lo dice mi hermano, nosotros tenemos que ser ese evangelio con nuestra manera de vivir. Estamos viendo en los viernes ahorita la obligación del cristiano. ¿Cuál es la misión de la obligación del cristiano? Pues seguir los pasos del maestro para engrandecer el nombre del Señor, como lo hacían los apóstoles en Hechos. Todo el libro de Hechos siempre decían, esto que te lo doy en el nombre del Señor, te bautizo en el nombre de Jesús, todo en el nombre, pues así debemos hacerlo nosotros. Entonces esta es una invitación, y obviamente para las personas afuera, pues debemos de ser esa luz, debemos de ser esa sal, hermanos. Y nuestro primer frente, que es lo más difícil, lo más doloroso, es la familia. Yo tengo familiares que todavía no son convertidos, es lo más triste, lo más duro, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que sembrar la semilla y al Señor actuar. Entonces esa es la invitación que me llevó a este tema, el cual nuevamente, hermanito, le doy las gracias por su empeño. Gracias a Dios, hermano. Y pues sí, ¿no? Como decíamos en el estudio, el mundo va a seguir. No podemos pararnos por la persona esta me hizo esto, mi amigo me hizo esto, mi familia me hizo esto, la hermana me hizo esto, el hermano me hizo esto. Cuando más oscuridad hay, es cuando más tenemos que brillar con esa luz. Porque esa luz no viene de nosotros, es Dios. Y contra Dios, pues nada puede, ¿no? Gracias, hermanito, por su comentario. No sé si alguien más tenga, hermanita Isabel. Esa luz tiene que ser tan fuerte que quien nos mire vea a Cristo. Exacto. Como poníamos el ejemplo, ¿no, hermanita? O sea, cuando uno está en la oscuridad completa, de que haya estado dormido, de que se nos haya ido la luz y de repente, ¡pum! El chispazo, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Y es como hasta como que vemos de más. Y esa luz debemos de ser nosotros. Y aún más, como lo veíamos en el estudio, ¿no? Es cuando vivimos en esa oscuridad que se demuestra, porque se nota cuando alguien está lejos de Dios. O sea, aquí le decimos desánimo. Perdónenme, hermanos, yo no creo en el desánimo. Yo lo que creo es que se está alejados de Dios, porque yo mismo lo viví. Entonces yo les puedo decir, yo no estaba desanimado, yo lo que estaba era alejado de Dios. Y cuando uno está alejado de Dios se nota. Pero cuando se nota el cambio de alguien que aceptó de verdad a Dios en su vida, y no por un bautismo, sino porque de verdad entendió lo que Dios ha hecho por él en su vida,
ahí es cuando esa luz irradia a los demás. Y hasta le dicen a uno, ay, hermanito, ya no es tan grosero. ¿No? Salúdeme, hermanito, por favor. Salúdeme, hermano. Así es. Mi hermano va a cumplir 2 años de que falleció. Entonces, antes de que él falleciera, me hablaron mis sobrinos, sus hijos, que porque él estaba desesperado, vaya, que ya, como no se podía mover, estaba consciente, pero no se podía mover, entró en una crisis así de desesperación. Entonces yo me fui para Córdoba y le empecé a hablar de Dios, le empecé a hablar de Cristo y le dije, pon tus ojos en Cristo. Cristo te está dando esta oportunidad para que te arrepientas. Arrepiéntete. Y empezó a llorar. Entonces me dice, es que yo quiero ser como tú. Yo te veo muy segura. Yo te veo que hablas así con mucha precisión. Pero sobre todo me gusta que tu carácter alegre, tu carácter gozoso no ha cambiado, sino al contrario, sino va en aumento. Pues por eso te estoy diciendo, Dios te está dando la oportunidad, arrepiéntete. Yo estoy en un lugar en donde de veras Cristo me mandó al Espíritu Santo para que me diera yo cuenta que estaba yo en el error estando en el catolicismo. Y ahí fue cuando se sorprendió. Le digo, es que el catolicismo, yo misma le dije a mi hijo Juan Daniel, tienes que ayudarme a buscar un lugar que sea apegado a la Biblia. Aquí muchas, si no es que todas las cosas en los católicos, no creo que Dios esté contento. Y a mí nadie me dijo, di esto, sino simple y sencillamente el Espíritu Santo me iluminó. Amén. Y entonces le digo, ahorita estás imposibilitado, pero para Dios no hay nada imposible. Si tú te arrepientes de corazón, Dios va a tener misericordia de ti. Arrepiéntete. Estás ahorita, exactamente te está dando esa oportunidad. Cierra tus ojos, habla con Él y vamos a hacer una oración. Y lo hizo. Se tranquilizó. Ya no volvió a decir más cosas ni se puso, porque hasta decía que le salía un gemido muy feo. Y le digo, el demonio se vale de cualquier momento de flaqueza tuyo. No. Y estoy con esa satisfacción que yo sí vi realmente que un cambio drástico, y los hijos también. Gracias a Dios, hermanito. Y es eso, ¿no? Es el Espíritu Santo guiándonos para compartir esa luz. Pero tenemos que querer, tenemos que hacerlo. O sea, ¿por qué esperarnos a que esa persona, ese amigo, ese familiar Esté en ese trance, esté al punto de la muerte o ya lo veamos derrumbado, ¿no? O sea, creo que si los amamos, tenemos que llevarlos a esa tranquilidad que solamente las personas que están en Dios conocen. Gracias, hermano. hermano. Mi hermano, tengo la esperanza de que aunque no se haya logrado bautizar así en agua, que ese arrepentimiento Dios lo haya considerado bueno, excelente, De corazón. Y lo haya llevado a su presencia. Primero Dios, hermanito. Único, porque los demás, no me digas, no me empieces con tus cosas porque yo no quiero saber nada. Y no, una cosa de veras desesperante. Pero Yo respeto tu religión, él respeta la mía. exactamente, Siempre es sabes lo que le eso. digo. Gracias, Qué hermanita. bonito estudio, hermano. Es un libro muy difícil de comprender, ¿no? Porque Sí, bastante. hay muchas cosas que se intervienen aquí entre la historia y entre conocer un poco los capítulos o los libros anteriores para poder entender Pero me llamó mucho la atención en el capítulo 60, hermano, cómo
como en la nota que está aquí, que hay que ver Apocalipsis, de tus puertas, 11 y 12, se cumple en Apocalipsis, ahí, Apocalipsis 21, 25 y 26, como tantos años antes lo dijo. Exacto. Sí, básicamente el libro de Isaías nos se le conoce, ¿no? Como el viejo, algo así se le. Sí. Ay, qué feo murió Isaías, ¿verdad, hermano? No sé, hermana. Murió. Eso no lo cortaron en dos. ¿Isaías? Sí. Sí, fue cerrado. Sí, con una sierra de madera, pero. Ay. Pues sí, lamentablemente es ahí están los apóstoles, ¿no? También. Me llama la atención una mía, hermanos, es que si tú abres la Biblia y tú ves, empiezas Génesis, ¿no? Y Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es el plan de Dios para la humanidad, para su creación. Y después viene la caída del hombre. Y todo el resto de la Biblia es el esfuerzo de Dios por restablecer ese plan original que él tiene. Y como el hombre sigue. Pero lo más interesante es que lo va a lograr. Y lo va a lograr en sus términos. Y cuando vemos quién es Dios, pues sus términos son los mejores. Pero sí es interesante ver cómo a través de toda esa historia contada ahí podemos ver nuestra vida de rebeldía, nuestra vida de nuestras caídas, y cómo nos levanta otra vez y cómo pone en nuestro corazón el deseo de ver que estamos caminando correctamente y luego otra vez volvemos a caer. Entonces cuando yo escucho la palabra arrepentimiento, y a mí me costó mucho tiempo entender qué significaba verdaderamente el arrepentimiento, entonces alguna vez alguien lo explicó con una forma bien práctica. Somos personas que estamos caminando, solamente hay dos direcciones en este mundo: caminar hacia la perdición o caminar hacia el Señor. Hay gente que está caminando y definitivamente quieren caminar hacia la perdición porque eso les gusta, eso en su corazón hay eso, son hijos de maldad. Hay gente que está estancada, que no va ni para allá ni para acá, pero piensa y dice que estará bien, existirá Dios, o estoy caminando en la dirección correcta, etcétera, ¿no? Entonces, arrepentimiento significa que todos vamos caminando hacia la perdición, y el arrepentimiento significa que decides dar la vuelta y cambiar de dirección hacia todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Entonces es una bonita definición, porque la vida de cualquier persona está en la guerra está en su mente. O sea, tú, para derrotar un demonio que te dice, vete de tu casa y sé libre, y tú ya eres suficiente, ya tú puedes contigo, y tus papás no te valoran, y te empieza a meter esa idea en tu cabeza. Entonces tú tienes que luchar con esa idea para sobreponerte a ella y decir, no, mis papás son mis papás y me aman y ellos quieren lo mejor para mí. Y aunque sea verdad lo que te está diciendo el diablo, porque puede ser que te esté diciendo la verdad, pero tienes que conocer quién es él para que digas, al final siempre es una mentira, ¿no? Entonces creo que nuestra batalla diaria y de todos los días se está librando en la mente. No quiero ir a la iglesia, ya he ido muchas veces, por lo que sea, hermano. Todas las decisiones que tomamos es una guerra dentro en ti de decir, ¿es lo correcto? ¿Esto le agrada a Dios? ¿O esto está mal y tengo que cambiar? Y yo creo que lo que usted nos enseñó ahorita en esta lección es muy útil, porque los ángeles ya están perdidos. Los ángeles del infierno ya están perdidos. Satanás ya están perdidos. Ellos ya no tienen perdón. No se sabe exactamente si Satanás no puede arrepentirse o no quiere arrepentirse. Pero una cosa sí es cierta, que ellos ya no tienen salvación.
Entonces nosotros como hijos de Dios, ellos quieren estropear lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros podemos caernos 1000 veces, pero si tú al final en tu corazón reconoces que estás mal, te arrepientes y vuelves al Señor, el Señor te va a recibir. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Siempre te va a recibir con gozo, con los brazos abiertos, y siempre, 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 siempre te va a perdonar. Amén. ¿No? Entonces eso es lo que aprendí hoy de esta. Gracias por su tiempo, hermano. Le agradezco mucho este estudio. A mí me ha servido en lo personal mucho. Pequeñas fracciones de todo lo que he enseñado, puedo aplicarlas muy fácilmente a mi vida y me ayudan para corregir, para recordar cosas que ya había olvidado y para seguir creciendo, hermano. Entonces le agradezco mucho su tiempo, hermano. Gracias a Dios, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermanos. Pues si les parece, ya damos por terminado. Hermanito Ricardo, ¿nos puede dirigir? Oremos, hermanos, de forma reverente. Oh Jehová, cuán grande, poderoso, santo y bendito es tu nombre, Padre eterno. Puñado de hijos tuyos, te damos las gracias, mi Señor, primeramente por darnos este día más de vida, y sobre todo, Padre bendito, el estar aquí en tu casa de oración, con todos mis hermanos también que se conectaron por estos medios electrónicos. Bendito Padre, te damos las gracias por conocer más de tu palabra. Padre bendito, te ruego, bendice a mi hermano Martín, que tú lo utilizas como un gran instrumento tuyo, mi Señor. Te ruego, bendícelo, mi Señor, te ruego que le des ese ánimo, esa llama, mi Señor, que él tiene. Bendito Padre, que lo está demostrando en este enorme esfuerzo que está haciendo mi hermano. Y bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, a nosotros que por medio de mi hermano Martín oímos más de este gran hombre tuyo, este gran profeta Isaías, mi Señor, que vino sobre todo a predicar todas las profecías de nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito Padre, para que así podamos tener el perdón de pecados y tener esa promesa, la gran promesa que nos dio el Señor, vida eterna contigo, Padre. Te ruego, bendice a todos mis hermanos que estuvieron presentes el día de hoy, bendito Padre, los que se conectaron también, bendito Padre, te ruego, bendícelos. Y también los que no se han podido ni en presencia ni en conectarse, también Padre bendito, tú conoces sus motivos, te rogamos, bendícelos, mi Señor. Y bendito Padre, ahorita que ya nos vamos cada quien a nuestras casas, bendito Padre, te ruego que tú nos libres de todo peligro, de todo mal. Bendito Padre, te ruego que nos permitas llegar con bien a nuestros hogares y que nos permitas, que nos concedas un buen descanso, un buen dormir para el día de mañana, pues seguir sirviéndote, bendito Padre, en esta gran obra, esta gran encomienda que nos dejó nuestro Señor en predicar el Evangelio, bendito Señor, y seguir adorándote, bendito Padre. Todos los días te seguimos adorando. Te damos las gracias, mi Señor, y te agradecemos que nos hayas acompañado por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanitos.